Buenos días, ¿cómo están? Qué emoción estar acá, además en la celebración de los 42 años. Yo por ahí en 15, cuando cumpla esa edad, espero verme también como esta iglesia. Qué emoción de verdad. La iglesia del encuentro tiene mucha cercanía con toda mi vida como creyente. Yo conocí al Señor, entregué mi vida al Señor en la Confra Unicentro que queda allí en la 127. Y durante muchos años nosotros hicimos muchas cosas juntos como iglesia. No sé si algunos están de esa época, teníamos cursos, que había un curso que era acá y el otro curso se hacía allá en esa iglesia. Algunas conferencias las hacíamos unas allá y otras acá, y vine mucho en esa época al encuentro. Hace rato que no venía y de verdad qué emoción estar acá en estos 42 años. Bueno, yo tengo este maletín acá no porque esté desconfiando que si lo dejo allá de pronto cuando vuelva no aparezca. Pues yo sí vi a mi vecina como echándole el ojo al maletín, pero de pronto era... Yo veo que ustedes son una comunidad, lo voy a decir así, que son muy respetuosos de la palabra de Dios. Y de pronto algunos pensarán, pues se supone que todas las iglesias deben ser muy respetuosos de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, a veces las cosas buenas que podemos hacer como comunidad, como creyentes, y si de pronto tú estás acá por primera vez, todavía estás explorando tu fe, pues vas a tener la oportunidad de entender un poco esta idea de nuestra centralidad de creyentes en la palabra de Dios. Pero a veces algunas cosas acerca de la palabra de Dios nos llevan a hacer ciertas cosas ya más por costumbre. Y acuérdense que una de las cosas más peligrosas en la relación con Dios es que en algún momento se nos vuelva simplemente una costumbre. Que simplemente lo estemos haciendo ya por inercia, ya sabemos cómo son las cosas, ya más o menos nos sabemos unos cuantos versículos, podemos buscar en la Biblia, ahora ni toca buscar mucho en la Biblia, porque el celular uno lo puede poner en orden alfabético y ahí a uno le dicen el libro y ni siquiera tiene que saber bien dónde está. En fin, y no estoy diciendo que eso esté mal, simplemente a lo que quiero ir es que es posible que siendo, y un pastor amigo mío decía esto y me encantaba, en la época en que salió esta palabra, esta película del Señor de los Anillos, y hablaban de la comunidad del anillo, él hablaba que nosotros somos la comunidad del libro, porque al fin y al cabo nosotros vamos alrededor de este libro que lo conocemos como la Biblia, que también le decimos la palabra de Dios, y que representa básicamente nuestro fundamento y más de lo que para nosotros es ser creyentes o considerarnos seguidores de Jesús. Además de saludarlos y de contarles verdaderamente el cariño, el aprecio que yo tengo por el encuentro aquí en Los Héroes. ¿Ya no se llaman Los Héroes? Ya no hay héroes, ¿no? Ya se fueron los héroes, solamente quedaron ustedes acá como los héroes. Ah, bueno. De verdad ha sido muy especial, muy especial. Yo conocí a Fabiana Yubeli en el seminario en Medellín, por allí en el año 2008. Estudiamos juntos, pero no revueltos. ¿Ustedes iban un año adelante o un año atrás? Sí, claro, yo tendrían que ir un año atrás. Yo ya estoy muy grande. Ya al seminario me mandaron de viejito, ya no sabían qué hacer conmigo en la iglesia. Dijeron, pues deshacemos del 4 años y me mandaron para el seminario. A mí hay un deporte que me encanta y lo practico. Yo sé que no parece, porque así como que el cuerpo no es que muestre así como el deportista pues que soy. Pero hay un deporte que me encanta. Yo veo videos de ese deporte, venga, les voy mostrando para que ustedes sepan. ¿Cuál es el deporte? ¿A quiénes les gusta acá el ciclismo en serio? Les doy muchas gracias por estar acá y haberse perdido la etapa de la Vuelta a España del día de hoy, que fue buenísima. Espero. A mí me encanta el ciclismo, a mí me encanta el ciclismo. Y como les digo, yo veo videos.
Mi primera carrera es ingeniería mecánica, entonces la parte como mecánica del ciclismo también me encanta, de cómo funcionan los cambios, de qué tipo de bicicletas hay, de las cosas que toca hacer, la presión que las llantas deben tener. Bueno, en fin, hay otras cosas en el ciclismo que son importantes y yo acá les traje todos mis uniformes de una vez para que vean lo viejo que tengo. Los guantes son muy importantes. Tienen acá unas almohadillas súper buenísimas porque si uno va a pasar 5 horas, es muy importante que las almohadillas estén bien. Hay otra cosa que la gente no conoce mucho y acá estos también están viejitos, como ustedes verán mis zapatos son viejitos. Pero si ven los zapatos como son, ¿alguien había visto unos zapatos de ciclismo? ¿Sí? Hay algunos que tienen la suela, estos tenían suela pero se les acabó. Claro, uno no usa tantísimo el zapato de ciclismo como para que se dañe, pues a menos de que se caiga. Esto de acá, algunas personas les dicen cala, otros les dicen el choclo. Esto uno va pegado a los pedales. O sea, uno mete este zapato, lo mete así y no sale. De la única forma que sale es que tú hagas así, o cuando te caes, ahí uno sale de alguna manera del ciclismo. Uno se los amarra, los que ya somos muy play en el ciclismo, tiene este sistemita para apretarse el zapato. Sí, se lo suelta para el otro lado. Poner el zapato ya encima del púlpito sí ya es demasiado, ¿cierto? La maleta se acepta. Acá les voy a mostrar mis intimidades. Venga a ver si está limpia así. Esta es la pantaloneta de... Ya ustedes entenderán yo por qué estoy haciendo esto, porque dirán, ¿para dónde va este man? Esto le dicen bib, no voy a decir cómo le dicen en España, acá se oye feo. Y además el bib tiene esto en la cola. Perdón por decir cola, pero pues es la cola. Esto se llama una badana. La badana es para que uno aguante en el ciclismo 5 horas. ¿Ustedes alguna vez han visto al ciclista solamente con esto, sin la camisa encima? Nos vemos maravillosamente. Un amigo me dice que él ya descubrió por qué los ciclistas siempre salimos en grupo, porque es que uno solo por ahí con esto puesto. Ah, esta es la camisa. Estos son modas y todo, ahora se utilizan de un solo color. Pero de las cosas más importantes de las camisetas del ciclismo son estos bolsillos que uno tiene en la espalda. Ustedes sabían, uno tiene acá unos bolsillos y claro, como uno va pegado a la bicicleta, uno se pone, los bolsillos son muy importantes en la bicicleta. Sigo. Hoy traje todos mis juguetes. Este aparatico es un ciclocomputador, le dice. Hay unos súper sofisticados. Sí, se conectan, Bluetooth, GPS, eso hasta entra en llamadas, le dicen a uno dónde está, si la subida es dura, pasita, si uno va cansado. Este mío es relativamente sencillo. Me dice la velocidad a la que voy, la velocidad a la que estoy moviendo los pedales, y con este aparatito, que me lo pongo acá en el pecho, es una banda que me mide las pulsaciones del corazón. Ahora sí termino, le mostré todos mis juguetes. Iba a traer la bicicleta, pero ya dije, de pronto es demasiado, ya la bicicleta entrar acá vestido de ciclista, no, tampoco. Después de todo esto que yo les acabo de mostrar, de pronto si usted ya montaba en bicicleta, pues nada le parece muy extraño, pero de pronto si usted no montaba bicicleta y dice, uy, acabo de descubrir 10 cosas que no tienen la menor idea de en qué se gastan la plata los que salen a montar bicicleta. Dicen que ese es la otra forma de paseo millonario, ¿no? Uno se vuelve ciclista y adiós la plata. Después de que les muestro a ustedes todo esto, les di todos esos datos, tips, secretos. Les hubiera podido acá poner a ver videos de cómo se corta el viento, de cómo se hace un sprint, de cómo se utilizan los cambios de la bicicleta. ¿Qué falta? Después de todo esto que yo les dije acerca del ciclismo, ¿qué falta? Montar en la bicicleta, ¿cierto? Ver cómo es el tal cuento de los pedales.
¿Cómo estos uniformes me sirven para andar mejor en la bicicleta? ¿Cómo me veo de bien con el casco? Espero que nunca tener que probar para qué sirve el casco. Los guantes, ¿cómo me protegen las manos? Yo quiero, hoy el tema tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con la Biblia. Y lo quiero tratar en dos partes muy fundamentales y al mismo tiempo muy sencillas, pero muy profundas. Es posible que si usted, como yo digo, se considera habitante de iglesia de hace mucho tiempo, posiblemente yo no voy a decir nada que usted nunca haya oído. Pues además, si voy a hablar de la Biblia, ojalá que yo nunca diga nada que usted nunca haya oído, porque si no, será que me estoy inventando algo que no está en la Biblia. Pero lo quiero dividir en dos partes, lo que yo voy a hablar hoy acerca de la Biblia. Esta primera parte tiene que ver con eso que nos puede faltar cuando la Biblia se ha convertido en un libro, y voy a tratar de vez en cuando la Biblia, sí, yo sé que no es simplemente un libro, cuando la Biblia se ha convertido en una colección de conocimientos y de datos acerca de Dios. Yo me acuerdo que cuando llegué al seminario, en una de las primeras clases, no sé si a Fabián y a Yubeli les tocó, pero a mí en una de las clases nos preguntaron, típica pregunta de primer día, de yo creo que la carrera que uno estudie, es, ¿y tú a qué viniste al seminario? Nosotros estudiamos teología, uno no estudia para ser pastor, uno estudia teología. La idea de ser pastor se supone que es una vocación. Y preguntaron, ¿tú para qué viniste aquí al seminario? Y la mayoría de nosotros respondíamos preguntas alrededor de, pues uno para qué va a un seminario, si voy a estudiar griego, voy a estudiar hebreo, voy a estudiar exégesis, historia de la iglesia, historia de la Biblia. Uno dice, pues para saber más de la Biblia. Y la persona que estaba ahí, no tratando como de corregirnos y decir, ay, sí, usted está perdido y para eso no es que uno viene al seminario, devuélvase. No, más bien lo que nos dijo es, ojo, ustedes tienen que estar convencidos que vienen al seminario para conocer más a Dios, no para conocer más la Biblia. Y esa es la primera parte de la que yo les quiero hablar. Cuando hablamos de conocer, yo sé que también lo podemos hacer en español, pero en hebreo especialmente hay dos conceptos totalmente diferentes de lo que significa conocer. Uno de esos conceptos tiene que ver con la idea de, y pues para que crean que yo fui al seminario, la palabra en hebreo es da'at, y a mí siempre, cuando uno le hacían los exámenes de vocabulario, una forma de acordarme que era da'at, tiene que ver como con datos, porque se escribe D de datos, A y T de tetero. Entonces es como parecido a decir dato. Esa expresión, ese concepto de conocer, tiene que ver con eso, con conocimientos, con la idea de el conocimiento especialmente teórico, del conocimiento intelectual, de coleccionar datos, en este caso, acerca de Dios. Y mira que eso se nos puede convertir a nosotros en nuestro acercamiento a la Biblia, a la palabra de Dios. Tengo colección de datos acerca de Dios. Sé en dónde dice algo, sé qué dice ahí. De hecho, obviamente eso es importantísimo, no le estoy quitando la importancia a eso. Y yo puedo leer ahí que Dios es misericordioso, que Dios abraza al que está pasando por el dolor, que Dios ve todo, que Dios me ama, que Dios puede transformar mi vida. Pero yo estoy seguro que de la misma manera que yo lo puedo ver, ustedes también lo están viendo. Hasta ahí solamente son datos acerca de Dios. Y muchas veces datos, y eso, y no estoy, de nuevo digo, no está mal. Pero esos datos se pueden quedar, y una expresión para mostrarlo es como que se pueden quedar aquí. Como les mostré todo eso. Hasta ahí todo lo que les hablé del ciclismo estaba aquí.
Pero está la otra expresión, que es yada. La otra expresión acerca del conocimiento es un verbo que se utiliza para describir conocimiento adquirido a través de la experiencia y de la relación. ¿Sí ven la diferencia? Antes era una colección de datos, un ejercicio meramente intelectual, útil, obviamente que sí, toca hacerlo, lo debemos hacer. Nunca vamos a terminar de conocer en términos intelectuales la Biblia, y menos a Dios. Por definición, nunca lo vamos a hacer, porque Dios no se puede terminar de conocer, porque es Dios. Pero cuando nos quedamos en el conocimiento y nunca ese conocimiento realmente se baja o se ve en términos de experiencia y de relación, estamos perdiendo una parte realmente fundamental. Tu experiencia con Dios, tu relación con Dios. Miren, este término es tan profundo, que cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se da a entender que Adán conoció a Eva, o el esposo conoce a su mujer, ¿saben qué pasa? Ella queda embarazada. Y utiliza la palabra conocer, utilizan el concepto de yada. Es una relación de intimidad, es una relación de experiencia, no son datos. Hay un pasaje que a mí me encanta y no sé si a ustedes les va a encantar por lo mismo. Está en Hebreos capítulo 4 versículo 12, yo lo tengo en una versión internacional, si ustedes lo quieren buscar, abrir, como quieran, si traen una Biblia de papel, si están en el celular. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Yo estudio ingeniería mecánica, vi muchos manuales acerca de piezas, de procedimientos, y yo nunca esperaba que ese manual fuera vivo. Una parte fundamental de la palabra de Dios es lo que tiene que ver con relación. ¿Y qué sigue diciendo? Más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones. Si yo les digo a ustedes que la palabra de Dios debe transformar nuestra vida, yo creo que la mayoría de nosotros dicen sí, claro. Pero a mí me gusta utilizar el siguiente término. Yo no creo que solamente es transformar. La palabra de Dios debe trastornar mi vida. Debe ir mucho más allá. La palabra de Dios expone realmente quién soy yo. Anoche, hablando con Fabián, yo le decía, de pronto le podemos poner de título, porque me preguntó cuál era el título, yo ni había pensado en título, creí que en la serie venía el título, entonces, ¿al fin quedó con algún título? No, sí. Sí, en YouTube sí tienen que poner un título, ¿no? Un profesor de nosotros del seminario escribió un libro que me encanta el título, y se llama El texto que interpreta al lector. Nosotros siempre vamos a la Biblia a interpretar la Biblia. Pero ojo, un propósito de la Biblia es que cuando tú estés leyendo la Biblia, cuando tú estés estudiando la Biblia, ese texto te interprete a ti. Nuestra tarea fundamental, claro, como un ejercicio intelectual, claro, nosotros debemos interpretar la Biblia, debemos estudiar la Biblia. Pero el propósito principal de la palabra de Dios en tu vida y en mi vida es que esa palabra te interpreta a ti. Me encanta, y es que bueno, el pasaje lo hace. Yo sé que de pronto hemos oído que cuando dice más eficaz y más cortante que una espada de doble filo, ustedes han oído la explicación de la espada de doble filo.
que los romanos, parte de lo que los hizo tan grandes como imperio en términos de la guerra era que usaban espadas de doble filo. Y esas espadas, yo nunca he tenido la oportunidad de usar una espada así, espero nunca tener que utilizar ningún arma cortopuntante de esa manera, pero parte de lo que les dio las victorias en la batalla es que como era una espada de doble filo, para un lado herían y para el otro lado también. De un solo, suena feo, ¿cierto? Y uno dice, ¿por qué Pablo utiliza eso? Y yo voy a utilizar algo peor. La palabra de Dios debe exponer realmente tú quién eres, tú qué piensas. ¿Lo podemos poner así? ¿Tú qué tienes por ahí escondido? Porque acá dice, si ustedes vuelven al pasaje, no sé si está otra vez ahí, penetra hasta lo más, o sea, ¿cuál es el cuchillo que penetra el alma? ¿Dónde está el alma como para penetrarla? Sí, como para abrirla. Más cortante que una espada, perdón, profundo del alma y del espíritu, hasta la médula. ¿De casualidad alguien acá es carnicero o carnicera? A mí también me gusta un poquito la cocina. ¿Ustedes alguna vez han deshuesado un pollo? Algunos dirán, ¿y este man qué? O sea, bicicleta. Uno coge el cuchillo y le va dando así al pollo hasta que llega al hueso. Y sigue bordeando por el hueso hasta que se suelta el hueso de la carne. De pronto algunos que lo saben hacer muy bien lo pueden hacer. Yo me demoro. Yo tengo que ir ahí para no torcerme. La palabra de Dios quiere exponer hasta lo más profundo de ti quién eres. Si a ti tu acercamiento a la Biblia no te está trastornando la vida, es necesario que hagas cambios en tus hábitos, en tu carácter y en cómo te estás acercando a la Biblia. Si leer la Biblia se convirtió en un ejercicio meramente intelectual, de yo leo la Biblia 15 minutos al día, de donde vaya, y abro, leo, subrayo un par de cosas, cierro y me voy, algo está pasando. La Biblia me hace sentir mal. La Biblia a veces me da consuelo, pero la Biblia tiene el propósito de exponer quién eres tú. Ahora, la segunda parte que yo les dije, la primera parte es, tú necesitas conocer la palabra de Dios, pero no es solamente datos, necesitas experimentar la palabra de Dios, necesitas experimentar al Dios de la palabra. Y eso tiene que ver con que realmente estemos mirando qué nos dice la palabra. Escuché a un amigo esta semana, tiene un hijo de unos 7 años. A ellos les gusta por la noche, tienen el hábito de leer la Biblia como familia. Y leyeron esta parte de la palabra en donde habla del pecado imperdonable, que es la blasfemia. Imaginen un niño de 7 años que entendió el asunto. Entonces mi amigo le dijo, y no quiero entrar acá en asuntos teológicos profundísimos de ese estilo, pues el hijo le preguntó, papá, ¿qué es eso? Y el papá le dijo, mira, eso es como cuando uno le dice que algo que Dios hizo se lo atribuye al diablo, como para explicárselo a su hijo de 7 años. Al otro día por la noche, su hijo de 7 años viene a él llorando. Él dice, hasta le temblaba acá la quijada de lo consternado que estaba. Y le dice, papá, yo creo que yo he hecho ese pecado. Porque yo un día, y le contó una historia. Más allá de todo el asunto es, ¿cuándo fue la última vez que leyendo la Biblia tú te consternaste
por lo que leíste ahí acerca de ti. Ir a la Biblia, experimentar la Biblia, tener conocimiento en términos de relación es fundamental para nosotros. La segunda parte puede ser el pasaje más conocido que habla acerca de la Biblia. Está en 2 de Timoteo 3:16, de pronto hasta se lo saben ustedes, y ahí va a salir. Toda escritura es inspirada por Dios. Pablo le escribió a su discípulo amigo Timoteo. Parece que le escribe al menos 3 cartas. Hay una que nunca conocimos. Y Pablo le escribe: toda escritura es inspirada por Dios. Creo que acá vale la pena, al menos en términos de poner en contexto, que hasta ese momento toda la escritura era el Antiguo Testamento. Y para mí una parte que se me hace tan especial de entender esta idea de inspirada por Dios es que Pablo no necesariamente sabía que él estaba escribiendo el Nuevo Testamento. No sé ustedes cuántas veces les han explicado y cuántas explicaciones han escuchado acerca de qué significa inspirada por Dios. De las que yo he oído, hay una que realmente me tocó el corazón. Inspiración pues tiene que ver un poco con la idea de respirar. Porque no sé si ustedes se han preguntado cuando decía inspirada por Dios, ¿qué significa? Porque si yo digo, yo me inspiré en mi papá para escribir esto, es diferente. La idea de inspiración tiene que ver con que Dios, esto nunca lo vayan a hacer en el colegio, en la universidad, les sopló a los autores bíblicos lo que tenían que escribir. Dios estaba dándoles las palabras para que ellos escribieran. En ese sentido, por eso podemos confiar que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento representan ahora en este pasaje para nosotros toda la Escritura, o sea, toda la Biblia. Para mí una palabra fundamental de este pasaje y que tiene que ver con la segunda parte es la palabra útil. ¿Ustedes han pensado esa idea de que la Biblia tiene que ser útil? Que si ustedes hacen un estudio bíblico, y acá estoy poniendo en problemas a Fabián como pastor, que es el que predica, o vienen un domingo a la iglesia, esa palabra tiene que ser útil. Cierto que una vez dice, uy no, pero eso de útil suena así como muy moderno, de que todo tiene que dar un beneficio, y la Biblia no es así, con Dios las... Ahí dice, la escritura tiene que ser útil. En tu vida la Biblia tiene que ser útil. Cuando uno busca aún este término en la Biblia, desde el griego, y lo pone en otras partes de cómo más se traduce, pues obviamente tiene la idea de una utilidad práctica y un beneficio. Acercarnos a la Biblia debe traer un beneficio para nuestra vida. Obviamente, a veces el problema es qué pensamos que debe ser un beneficio. ¿Sí? El problema a veces con el beneficio y la iglesia es que podemos volvernos que solamente estamos consumiendo en lugar de que también seamos colaboradores en el reino de Dios. Y Pablo, estoy seguro, gracias al Señor, inspirado por Dios, no se queda en simplemente decir la palabra de Dios debe ser útil. Siguiente versículo. No, él dice para qué debe ser útil. Y si ustedes se dan cuenta, hay al menos 4 asuntos en donde la palabra debe ser útil. Y acá lo quiero unir de nuevo con esta idea del conocimiento
no en términos solamente intelectuales, sino nuestro conocimiento en términos de experiencia. La palabra de Dios tiene que cambiar la forma en la que tú y yo vivimos. Tiene que cambiarla. La palabra de Dios dice cosas que tú y yo tenemos que tomar en serio para nuestra vida. A veces nos da las razones de por qué debemos hacerlo. A veces no nos dice por qué, simplemente nos dice, lo debes hacer. ¿Cuáles son estos 4 puntos en donde la palabra de Dios debe ser útil? Y con esto voy terminando. Que ya el sol empezó a subir y sucedió lo que tú dijiste que sucedió la semana pasada. Primero, enseñar. Si se dan cuenta, acá se conecta mucho con esta idea de conocer en términos de datos, en términos intelectuales. Conocer tiene que ver con la transmisión de la verdad y el conocimiento de Dios. La palabra es útil para que te diga a ti qué es verdad y quién es Dios. ¿Qué es verdad y qué es Dios? Ahí está en la palabra. Posiblemente algunos de ustedes dirán, uy, yo no conozco suficiente la Biblia para saber eso. Bueno, pues eso es parte de nuestra responsabilidad al ser la comunidad del libro. Y ahora con todas las herramientas que hay, ¿no? Para que podamos leer la palabra y conocer realmente la palabra. Segundo, la reprensión es la función de la Escritura que expone y confronta el pecado y el error en nuestra vida. Prácticamente ninguno de nosotros tiene un problema real con que la Biblia diga lo que dice. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Cuando lo que dice va en contra de lo que tú y yo queremos hacer o hacemos. Por eso es que la utilidad tiene estos 4 pilares. No solamente me dice que es verdad, sino ahora me dice, y eso expone tu pecado y mi error. Pecado, yo sé que es una palabra que además ahora suena casi ofensiva. Pero pecado es decirle a Dios no a lo que Dios dice sí. Y cuando estudiamos un poco más, conocemos un poco más, empezamos a darnos cuenta que cuando Dios algo le dice que no, es por mi bien. Y cuando Dios algo le dice que sí, también es por mi bien. Y los que somos papás, normalmente eso hemos querido hacer con nuestros hijos toda la vida. Si le decimos que no a mí, si yo le digo que no a mis hijos, es porque los amo. Y si les digo que sí, es porque los amo. Así se vea muy feo. Una de las mejores ilustraciones que yo he oído de esto es, bueno, yo sé que antes no había tantos problemas políticos mundiales con las vacunas, pero cuando no había tantos problemas con las vacunas, era bastante normal que uno de papá llevaba a sus hijos a las vacunas, ¿cierto? Y ustedes imagínense esa escena bella en donde uno va con su hijo o su hija de 3, 4 años, entrando, acercándose a un sitio en donde de pronto hay otros papás que están también con sus hijos de 4 años y entran a un salón. Todos los niños entran felices porque van con su papá o su mamá y confían en su papá y su mamá. Y de pronto un niño se empieza a dar cuenta que todos los niños que salen, ¿cómo salen? Y el papá o la mamá repitiéndole, es por tu bien. Sorpresa mayor de aquel niño que entra, aparece este doctor, esta doctora, este enfermero, esta enfermera, con la jeringa para ponerle la vacuna, y el papá o la mamá encima de todo no solamente no lo defienden, sino que apoyan a este individuo para que los chuse. Pero es por nuestro bien, ¿cierto? O al menos todo lo que lo hicimos, lo pensamos así. Con Dios muchas veces es así.
Y una experiencia con Dios nos va a ayudar a entender que aunque duela, que aunque no nos guste, es por nuestro bien. De hecho, que aunque no entendamos, es por nuestro bien. Tercero, porque la segunda era reprender. La tercera es corregir. La palabra no solamente se queda en la utilidad de decirnos que es verdad, no solamente se queda en la utilidad de decirnos eso es pecado y está mal, sino que además es útil porque nos dice cómo puedes arreglar esto que ha estado pasando en tu vida. La corrección nos muestra cómo salir del error y cómo volver al camino correcto. Y cuarto, instruir en justicia. Acá lo que podemos entender es esa idea de esa formación continua en la vida de nosotros como creyentes para vivir de una manera justa y sana. Yo he visto un gráfico, lo vi en un material que teníamos en la Confra Unicentro hace muchos años, 30 por lo menos. Y el gráfico era básicamente un caminito, en donde yo iba caminando y al lado aparecía la palabra, que es la primera, que es ¿cuál? Es útil para, entonces, enseñar. Este es el camino por el que yo voy. La segunda palabra es reprender. Entonces, si yo me estoy saliendo, me está diciendo, te estás saliendo. La tercera palabra, ¿cuál es? Entonces corregir me dice que otra vez yo me debo meter. Y la cuarta, sigue caminando por ahí. Para mí fue fácil aprendérmelo así, cada una de estas palabras. También ha sido fácil que las versiones modernas de la Biblia tienen unas palabras un poquito más cercanas a cada uno de nosotros. Termino con esto. Dos partes. Experimenta al Dios de la Biblia, viviéndolo, no solamente aquí, sino vívelo. Y dos, recuerda que la Biblia, la palabra de Dios, es útil para tu vida. Y tiene al menos estos cuatro, podríamos buscar más pasajes, pero tiene al menos estos cuatro pilares de enseñar, de reprender, de corregir y destruir injusticia. Ahora, te pregunto a ti, ¿está funcionando? ¿La Biblia está haciendo eso para tu vida? ¿Realmente te está confrontando a ti, contigo? Te está diciendo, oye, eso no está bien. Oye, eso no puede seguir así. Oye, deberías caminar hacia así. Deberías tratar de hacer esto. Oye, eso es algo que tienes que trabajar en tu vida. No lo sigas dejando pasar. Si la Biblia no está haciendo eso en tu vida, el problema no es la Biblia. El problema eres tú y soy yo. La Biblia lo va a hacer porque la Biblia es la palabra de Dios en nuestra vida. Él nos ha dado, voy a utilizar esta palabra que puede ser a veces hasta ofensiva, nos ha dado todas las herramientas necesarias para que eso suceda. Por ejemplo, el Espíritu Santo. Por ejemplo, una comunidad. Nos ha dado personas que nos puedan enseñar, personas que nos puedan hablar, que nos puedan aconsejar. Nos ha dado nuestra propia conciencia y nuestra propia inteligencia. Nos ha dado todos los recursos para tenerla. En papel, en digital, como la quieras tener. Si esto no está sucediendo en tu vida, si tu vida sigue teniendo esas áreas en donde tu carácter no ha sido moldeado, esas áreas en donde todavía las cosas están escondidas, ese asunto de tu carácter que todavía parece estar absolutamente fuera de control, ese hábito que te daña a ti y está dañando a otras personas, puede ser que la Biblia no está siendo ni útil para ti, ni realmente estés experimentando al Dios de la Biblia en tu propia vida. ¿Sabes qué te digo? Haz algo. Haz algo. No sigas ahí.
De pronto nadie va a levantar la mano. No, ni es tan malo, tranquilos. Esta iglesia hoy celebra 42 años. ¿Fue primero de septiembre o alguien estuvo ese día? ¿Hace 30 años alguien? Levanten la mano. Siéntanse orgullosos. Ah, no, ustedes se quitan. Inventario ya. Yo también me considero del inventario de la Confluencia ya. Todas las personas que ustedes han conocido, que han estado acá en la iglesia y que han sido comprometidos con la iglesia y personas que uno dice, estos son creyentes de verdad, ¿todos ustedes los conocieron y nunca fallaron? No, cierto que no. De pronto ustedes mismos que levantaron la mano, incluyéndome a mí que 30 y pico de años en la Confluencia Centro. ¿Por qué? Porque la Biblia es útil para decirme por dónde debo andar, para decirme cuándo me salí del camino, para decirme cómo volver al camino y para seguir caminando por el camino que debo caminar. La Biblia pide ser experimentada, porque la Biblia es la palabra de un Dios que se quiere relacionar personalmente contigo. Y si eso no está pasando, haz algo. Cambia un hábito, habla con alguien, confiesa, haz algo. Estoy convencido que así no es como Dios quiere que tú vivas. Y por eso la palabra es útil para eso y requiere ser experimentada. Voy a terminar orando. Y yo normalmente hago una cosa cuando termino los mensajes y oro. Espero que Dios te haya hablado algo a ti. Y en eso que Dios te ha hablado, tú ora de lo que Dios te habló a ti. Voy a tener unos 30 o 40 segundos de silencio y después yo termino orando. Señor, yo mismo mientras que hablo, me traes tantas cosas a mi vida. Un área de mi carácter que sigue estando fuera de tu control. Un perdón que debo, una charla que debo tener, un hábito que debo cambiar. Señor, tu palabra es viva y cuando me acerco a ella, me habla. Cuando me acerco a ella, me interpreta, expone mis verdaderos intereses, expone mi pecado, expone muchas veces mi maldad. Señor, yo te pido que podamos experimentarte a ti a través de tu palabra y que podamos entender que tu palabra es útil para llevar esa vida que tú quieres que cada uno de nosotros llevemos. Señor, que nuestro acercamiento a la Biblia sea renovado, que acercarnos a tu palabra, más allá que un rito, que una costumbre, se vuelva un momento de una relación profunda en donde estoy listo para que tú hables, para que tú señales cómo estoy,
aún también para que tú me digas, sigue por ahí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta comunidad que ama tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.